En la infancia de mi padre, los perros que ladraban constantemente fuera de la ventana le molestaban mucho, siempre les regañaba, pero yo me adapté y aprendí a ignorar ese sonido, así que no noté en la clase que un perro llevaba ladrando debajo de la ventana casi media hora, y no lo habría notado si no fuera por el profesor, que abrió la ventana y le ladró de vuelta al perro. Primero toda la clase se quedó en silencio, sorprendida, y luego todos respiraron aliviados y se rieron de la situación, y ahora todos sabemos una manera efectiva de callar a los perros. Estoy haciendo cola en la caja del banco cuando un chico se adelanta a todos y se acerca al cajero. Le pregunta cuál es la fecha de hoy y ella dice que es 18 de julio. Luego pregunta qué año es. Ella responde que es 2024. El chico aplaude felizmente y sale de la sala dando saltos. Antes de salir, otro hombre se le acerca y le pregunta: ¿Tu máquina del tiempo también funciona? Choca esos 5. Y luego se van saltando juntos. Decir que estábamos en shock es quedarse corto. Nos fuimos al bosque con los amigos de mi novio para hacer una barbacoa y un picnic. Todo iba bastante bien, nos divertíamos, bebíamos cerveza, comíamos rico y nos reíamos, pero luego todos se divertían menos yo. Cuando ya habíamos recogido todo y estábamos a punto de irnos a casa, yo debía ser la última en subir al coche, y estos tontos decidieron hacer una broma. Cerraron la puerta delante de mí y se fueron, y yo me quedé sola en el bosque, donde no había señal, comida ni agua, solo árboles alrededor. Me entró el pánico de inmediato. Intenté correr, pero después de 5 metros caí. Esta maravillosa compañía regresó casi de inmediato. Se rieron y me llevaron al hospital, ya que me había roto la pierna. Ya no tenía novio ni amigos. Un hombre jugaba con su hija a las tortugas ninja, él como el personaje bueno y ella como el malo, y en un momento, la hija toma un arma de juguete y dispara a Michelangelo. El hombre se puso a actuar al máximo y simuló estar muerto. La hija se sorprendió y dijo: ¿Cómo puede ser? No estaba cargada. Bueno, se inclinó, le tomó el pulso y dijo: ahora vamos a jugar al médico. Lo curó. El papá seguía tumbado. Luego jugó al salón de belleza. Se cansó. Finalmente dijo: parece que tendremos que jugar a los funerales. El hombre se levantó de inmediato como si lo hubiera levantado el viento. El recuerdo favorito de la infancia son las salchichas de la escuela envueltas en masa. Eran tan deliciosas que se agotaban en los primeros minutos. Por supuesto, había muchos que no alcanzaban a comprarlas, y mi compañero de clase notó esta situación. Entonces ideó un esquema interesante. 5 minutos antes del final de la clase, pedía permiso para ir al baño, pero en realidad iba al comedor y compraba unas 15 salchichas envueltas en masa, que luego vendía a un precio más alto a aquellos que no habían conseguido ninguna. Así, poco a poco, ahorró para comprar el Lego de sus sueños. Cuando creció, no perdió sus habilidades y se convirtió en un empresario rico. Ayer mi esposo estaba ayudando a nuestro hijo a cepillarse los dientes antes de dormir. Tiene 5 años. Luego, según las palabras de mi esposo, me miraba con ojos tristes. Le pregunto qué pasa. Dice: ¿es cierto que los hombres mueren antes que las mujeres? Bueno, en general sí. ¿Entonces tú morirás antes que mamá? Tal vez. Luego mi hijo se volvió hacia mí, mirándome profundamente a los ojos. El corazón de papá casi se rompió y dice: papá, por favor, enseña a mamá a descargar juegos en el iPad. Papá se reía toda su vida de mamá y de mi hermana, luego de su esposa, porque no sabían calcular la cantidad de relleno para el pastel. Siempre sobraba un poco, y él tenía algo para picar mientras el pastel estaba en el horno. Les regañaba y se burlaba del mal ojo femenino y cosas así, pero un día cambió su mundo por completo. Se acercó a la cocina, donde mamá y yo estábamos haciendo un pastel con relleno. Mamá me enseñaba que había que hacer más relleno y dejarlo en un plato aparte, porque papá siempre estaba con una cuchara buscando más. Ayer, mi esposo llegó de la fiesta de la empresa con una mujer. Eran las 2:45 de la madrugada. Entró en silencio. Le dijo a ella que no hiciera ruido para no despertar a la familia, que se descalzara y fuera a la habitación. Y yo estaba sentada fumando en la cocina en la oscuridad. Decir que estaba en shock es quedarse corto. Me acerco sigilosamente a la puerta. Unos minutos de silencio y oigo que mi esposo jadea. Miro y allí estaba levantando 2 pesas de 20 kilos. Era una compañera de trabajo y habían apostado que él no podría levantar esas pesas 20 veces. Y ella no le creía. La trajo a casa para demostrarlo. Así es como se ganó sus vacaciones en julio. Tenía 12 años cuando mis padres me dejaron sola por primera vez con mi hermana recién nacida. No habían salido del hospital aún cuando mamá y papá se fueron a celebrar con sus amigos alcohólicos, dejándome sola con el bebé. Me las arreglé con los pañales y la hice dormir, pero no había nada para alimentarla. Mamá no había dejado leche y tampoco había fórmula. Estábamos cerca del hospital, así que tomé a mi hermana en brazos y fui allí a pedir leche. Me acerqué a cada nueva madre pidiendo ayuda, rogando que no dijeran nada a los servicios de seguridad infantil. Así sobrevivimos esa difícil semana mientras mis padres estaban de juerga.
Era tarde en la noche cuando sentí un fuerte olor a humo. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Revisé en mi casa y no encontré nada. Seguí el olor hasta el origen, que era el apartamento vecino. La puerta estaba abierta, pero no había nadie en casa y el humo se estaba esparciendo rápidamente. Llamé a los bomberos y advertí a los vecinos. Todos salimos a la calle, preocupados, y entonces noté entre la multitud al vecino, el dueño del apartamento. Estaba ahí comiendo papas fritas. Le pregunté qué había pasado y dijo que algo se incendió en la cocina. Intentó apagarlo pero no pudo, así que salió a la calle, a un lugar seguro, pero no se le ocurrió llamar a los bomberos ni avisar a los vecinos. Mi amigo, después de la escuela, decidió ir a trabajar directamente. Su papá no estaba de acuerdo, diciendo que la educación es muy importante y que él no habría logrado mucho sin sus 2 títulos, pero mi amigo es terco y puso como ejemplo a su madre, quien, a pesar de no tener educación, se volvió una persona muy influyente y gana bien. Esta noticia enfureció a su papá, quien ni siquiera lo sabía. Empezó a obligar a su esposa a obtener una educación, al menos a distancia, o de lo contrario pediría el divorcio. Pero ella no quiere estudiar, no lo necesita, ya está bien posicionada en la vida. No sé cómo terminará esta historia. Todas las mañanas viajo del pueblo a la ciudad para estudiar. El autobús pasa una vez por hora y cuando llega a mi casa ya está lleno de gente, pero sabía de dónde partía, así que empecé a salir más temprano para llegar al punto de partida y poder viajar sentada. Esto lo vio nuestra vecina, una mujer muy corpulenta y mayor. Cada vez tenía que cederle el asiento por respeto, pero me cansé de esto, así que empecé a ocupar un lugar más conveniente cerca de las barandillas. Esto enfureció a la vecina y fue a quejarse con mi madre, diciendo que su hija ya no le guarda el asiento en el autobús. Nos invitaron a una fiesta con mi amiga, pero nos pidieron que lleváramos pelmeni. Así lo hicimos, llegamos e intentamos entrar en el apartamento. Estaba en el primer piso, pero la música estaba tan fuerte que nadie nos escuchaba. Entonces salimos y tratamos de tocar la ventana por la parte de atrás del edificio, donde debería estar el dormitorio, pero no alcanzábamos con la mano. No se nos ocurrió nada mejor que lanzar pelmeni congelados por la ventana abierta. La mitad del paquete terminó dentro. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, al finalmente entrar al apartamento, no encontramos ningún pelmeni? Al parecer, ese era el dormitorio de los vecinos. Estábamos de visita con amigos, jugando a la botella. A mi esposo le tocó la prueba de declarar su amor a su mejor amigo. Fue a la cocina con él y se lo dijo de una manera tan romántica, como si fuera en serio. Justo cuando estaba a punto de reírse, su amigo lo besó. Saltó de alegría y dijo que había soñado con esto desde hacía mucho tiempo, pero pensaba que no era mutuo, ya que él tenía esposa. A mi esposo no le dio fuerzas para confesarle que era una broma, pero parece que la amistad se acabó, o es el comienzo de una historia romántica. Íbamos con mi amiga en el autobús hacia nuestras clases. Como de costumbre, había mucha gente y apenas logramos encontrar un lugar de pie. Mientras viajábamos, noté una manicura inusual en la mano de mi amiga, que estaba agarrada al pasamanos junto conmigo. Empecé a observar detenidamente, porque el esmalte tenía un brillo muy peculiar. Toqué con mi dedo y ella retiró la mano. Lo intenté otra vez, porque todavía no entendía qué era tan interesante, y ella la volvió a retirar. Empecé a enfadarme, y en ese momento, mi amiga notó lo que pasaba y me susurró que esa no era su mano. Por suerte, ya teníamos que bajar. Mi hermano tiene 5 años y mi mamá trabaja como enfermera en un hospital. Con el inicio del coronavirus ya no pudo ir más al jardín de infantes, así que mi mamá no tuvo más opción que llevarlo al trabajo de vez en cuando las abuelas no podían cuidarlo durante su turno. Para evitar preguntas innecesarias, le compraron a mi hermano un traje de médico, con el cual se quedaba en el hospital, pero un día este travieso se puso guantes, cubrezapatos y entró directamente en el quirófano. Cuando lo vieron, estaban, por decirlo suavemente, sorprendidos. Le preguntaron qué hacía allí y él respondió tranquilamente: «No se preocupen, soy microcirujano». Cuando mi abuela era niña, un compañero de clase la ofendió. Ella se sentó en un banco y comenzó a llorar cuando se le acercó otro chico del paralelo. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le dijo: «Vamos a ser amigos. Conmigo llorarás solo de felicidad». ¿Y saben qué? Todavía están juntos. Y ella solo lloró cuando mi abuelo le propuso matrimonio, cuando nació mi mamá, su nieta, y cuando recientemente su amado le regaló un gran ramo de rosas. Ya tienen más de 70 años y todavía caminan de la mano, se besan y se abrazan con ternura. Hoy, ante mis propios ojos, un niño de unos 5 años rompió un enorme espejo en un centro comercial. En ese mismo instante, sus padres se acercaron y se agacharon junto a él y comenzaron a discutir tranquilamente cómo iban a resolver esta situación. La mamá propuso pedir una escoba y limpiar ella misma todos los fragmentos. El niño dijo que su papá debería pagar los daños con el dinero que tenían para los patines que habían ido a comprar. Los vendedores observaban la situación en silencio y estaban muy sorprendidos, al igual que yo. Todo fue tan simple. 3
personas se encontraron con un problema y juntos discutieron cómo resolverlo. En la infancia de mi padre, los perros que ladraban constantemente fuera de la ventana le molestaban mucho, siempre les regañaba, pero yo me adapté y aprendí a ignorar ese sonido, así que no noté en la clase que un perro llevaba ladrando debajo de la ventana casi media hora, y no lo habría notado si no fuera por el profesor, que abrió la ventana y le ladró de vuelta al perro. Primero toda la clase se quedó en silencio, sorprendida, y luego todos respiraron aliviados y se rieron de la situación, y ahora todos sabemos una manera efectiva de callar a los perros.